Aquí estamos un poquito atrasados, pero listos para compartir con usted este tiempo. Usted sabe, las cuestiones tecnológicas hacen cosas que no esperamos. Hasta hace 5 minutos estaba todo bien, o 10 minutos, y de golpe algo dejó de funcionar. Pero bueno, alguna televidente fiel ha permanecido esperando nuestra aparición, y aquí estamos. Y mi invitado en esta noche es alguien que ha venido muchas veces y que, entre otras cosas, es un gran amigo y nos ilumina con sus canas, cosa que yo no tengo. Bueno, ahora me está pareciendo un poquito. Raúl David Caballero, ¿qué tal, Raúl? Muy bien, Juan Pablo, muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Y buenas noches a cada uno. Eh, Raúl, te quería proponer un tema el que sé que vas a poder ayudar y vamos a poder tener un diálogo interesante. Una de las razones por la que mucha gente deja de ir a la iglesia es porque está en contra de la formalidad, el institucionalismo, las estructuras que son necesarias porque alguien tiene que pagar las cuentas de luz a final del mes, pero que en muchos casos termina convirtiéndose en una red muy pesada, en algo que anula la iniciativa, la espontaneidad y, si querés, la libertad. Y te encontrás, y me encuentro yo permanentemente, con personas que no es que tienen problemas de fe, pero sí están en contra de lo institucional. No sé qué reflexión te merece de arranque esta introducción mía. Sí, creo que estamos frente a un asunto que trae mucho arrastre en los años y también que no es privativo de una comunidad de fe en particular. Los seres humanos tenemos ciertos comportamientos que también en la comunidad de fe hay cuestiones sobre las cuales trabajar permanentemente, y también estoy de acuerdo que provocamos barreras. Quizás tengamos que decir que sin un orden mínimo no hay cómo funcionar, o sea, no hay comunidad pequeña o grande, no hay cómo, no hay cómo. Y entiendo que estamos enfocándonos en una comunidad de la fe, porque podríamos salir de ahí y irnos a cualquier organización de la sociedad civil y encontraríamos problemas parecidos, solamente que las razones por las cuales se organiza una sociedad civil son muy distintas a las razones por las cuales se organiza una comunidad de fe, y el combustible que tiene una sociedad civil es distinto al combustible que tiene una comunidad de fe. Y quiero aclarar esto, o sea, el combustible de la comunidad de fe es el amor. Eso se verifica donde se reúne el pueblo de Dios, solamente, y no en otro lugar, no nos mueve ninguna otra razón que no sea el amor. Mientras que fuera de las comunidades de fe el combustible puede ser un intereses económicos, políticos, claro. Un interés. Entonces, pero también tenemos que mencionar que estas comunidades de fe que están llamadas a ser propulsadas por el amor, están compuestas de personas imperfectas que están aprendiendo a amar y están aprendiendo en el arte de descubrir qué es el amor de Dios y cómo interactúa y cómo funciona. De modo que estamos las comunidades de fe son, cada persona debería llevar un cartel en su frente que diga obra en construcción, porque aún la comunidad en su totalidad es una obra en construcción, y cada persona somos una obra en construcción. De modo que, bueno, este tipo de problemas, el institucionalismo, ¿quién puede mantener el equilibrio durante muchos años sin irse de un lado y de otro? ¿Dónde está quién
¿Quién no se engripó o no le agarró sarampión? ¿Dónde está la comunidad de fe que puede decir a mí nunca me pasó? O sea, somos imperfectos. También está quien diga no, pero resulta que donde yo estoy usted no sabe que a mí lo que me está pasando, a mí me está pasando lo peor porque donde yo asistí no la banqué, no lo solé, porque a mí me pasaba bueno, a lo mejor le pasó en ese momento o en ese tramo, hubo varicela, sarampión y tos convulsa a la vez y efectivamente las comunidades se enferman, como nos enfermamos los seres humanos. Y no hay quien pueda decir hemos conservado la salud. El equilibrio. No, es un equilibrio inestable, eso hay que entenderlo bien. Bueno, aquí está, este es el tema que le propongo a Raúl. Raúl es desde hace mucho tiempo pastor de una comunidad, una iglesia, en la zona de Quilmes, y o sea que vive esta experiencia. Y la experiencia la vivimos todo el tiempo, todas las comunidades. Exactamente. A veces somos muy institucionalistas o institucionalizados y otras veces nos vamos del otro lado, muy formales, y te dice, bueno, es difícil vivir en la informalidad permanente, porque alguien se tiene que hacer cargo de algunas cuestiones mínimas. Los teléfonos son el 4568-6667, este es el teléfono donde usted nos puede llamar, ahora voy a hacer la pregunta, y alguien le va a atender. Y el otro teléfono es el 11, es un celular, 6041-3585. Como figura en la pantalla, si usted es de otra parte de Latinoamérica, no particularmente de la Argentina, tiene que marcar 54911 y el número 6041-3585. Y la pregunta, quizá haya alguien que esté viendo el programa y tenga la capacidad, la audacia, la valentía, la libertad y también la generosidad de llamarnos y decir, bueno, yo dejé de ir a la iglesia por un problema de institucionalismo, por una cuestión así, ¿no es cierto? No vamos a juzgar eso, no vamos a juzgar tampoco a la iglesia, no, claro. Simplemente queremos dialogar esto. Me hace acordar este tema cuando surgió el movimiento hippie. El hippie era justamente un movimiento anti-institucional. No, las reglas no existen. Cualquier regla hay que destruirla. Entonces hubo unos discursos en una manifestación de hippie diciendo mañana y libre, todo libre, hasta que uno le tira del saco al que estaba hablando y le dice, pero mirá que alguien tiene que hacer los carteles. Eso es institucionalismo. Sí, claro. Alguien se tiene que hacer cargo. No, y ya solo que haya planteado mañana. Ya eso es institucionalismo. Claro. Se puede, o imagínese, la no institución. ¿Cuándo se reúne? Cualquier momento. Claro. A cualquier hora. ¿En qué lugar? En cualquier lugar. Y va a ser difícil que coincidamos todos a la misma hora. Alguien tiene que decir, en este lugar, a esta hora, este día. Eso es institucionalismo. O sea que ir en contra total del institucionalismo llega a no sé si llamar la palabra anarquía, pero a una situación de desorden generalizado. Que desalienta. Claro, que desalienta, porque al final hay muchas personas, y todos, necesitamos saber que alguien está a cargo, por ejemplo. Bueno, este es el tema. La Iglesia del Nuevo Testamento, Raúl, ¿también sufrió de esto? Y bueno, quizás el caso así que me viene más rápido a la mente es la dificultad que tenía Corinto. El apóstol Pablo le dedicó 2 cartas a la iglesia de Corinto porque era una iglesia que Corinto era una ciudad, una cosmópolis, o sea, un centro con 2 puertos, que vinculaba una parte y otra parte del mundo. Había muchas corrientes de pensamiento, ahí caían los barcos de un lado y de otro trayendo informaciones, había mucho debate cultural, mucho debate social, las novedades de la política que no se conocían por otro medio más que el boca a boca.
surgían ahí. Y la iglesia de Corinto tenía problemas de desborde, o sea, es como una congregación nueva que efectivamente había conocido a Dios y había aceptado al Señor Jesús. Es inocultable que el apóstol los llama santos, llamados a ser santos, o sea que le pone ese contenido, pero cuando desarrolla la carta nos ayuda a observar que ahí se daban todos este tipo de fenómenos. Había yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, ahí había sectarismos, discusiones y también había dificultades con los dones espirituales, o sea, en cuanto al orden en los cultos. Había desbordes en cuanto a cuando se reunían y el apóstol le dijo, ¿cómo no pueden comer en casa? ¿Por qué no cenan en casa, comen en casa y no vengan a saciar su hambre en una celebración del encuentro, de la comunidad? De modo que sí, que Dios no es un Dios, Dios es un Dios de orden, o sea, ahí hay toda una mirada del apóstol que está tratando de ayudar a los hermanos, les explica cómo funcionan los dones. Bueno, esto que estamos diciendo ya nos lleva al decir que Dios tiene un arquetipo de funcionamiento para su pueblo. No es caótica la iglesia, y tampoco la iglesia es institucionalista. Cuando digo institucionalista estoy diciendo cuando hay una autocracia o un gobierno despótico o una administración cerrada. Eso no está en el Nuevo Testamento. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia fue capacitada por Dios a través de dones, y los dones son capacitaciones del Espíritu Santo para que su pueblo funcione como si fuera un cuerpo. Y ese ideal que Dios tiene de que nos ordenemos y nos organicemos cooperativamente y que nos organicemos en armonía, que esté apuntando para lo mismo, es lo que nos mantiene en construcción. O sea, el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno nos llama a aprender a funcionar con el otro y a depender del otro en cuanto a su don. El Señor Jesús en el Evangelio le dijo a sus discípulos que entre ellos no iba a ocurrir como los que se enseñorean de las naciones. El más grande va a ser el menor. Sino que el que entre ustedes quiera ser primero va a ser el que sirve. De modo que ahí hay un principio que para este mundo es locura, pero es la esencia del pueblo de Dios. O sea, el equilibrio institucional, ¿dónde está? Y en que entendamos que somos esclavos de Jesucristo, somos siervos por amor, que hemos sido comprados de la esclavitud del pecado al precio de la sangre de Jesús, y hoy seguimos siendo esclavos. Uh-huh. Porque éramos por naturaleza, y ahora somos esclavos del Señor Jesús, que dijo que ya no nos va a llamar más esclavos, sino que nos va a llamar amigos. O sea que Él nos levanta y nos llama hijos, o sea, nos levanta, el Señor nos dignifica, pero nos invita a que no nos olvidemos de dónde nos sacó, y no nos olvidemos que nuestra naturaleza es una naturaleza que está caída, y el apóstol Pablo nos dice que el mal que no queremos hacer, hacemos, y el bien que queremos evitar, el bien que queremos hacer no hacemos. O sea que todos estamos en esta lucha. Uh-huh. La dificultad más seria ocurre cuando nos olvidamos de todas estas cosas y nos creemos que estamos en condiciones de juzgar, criticar, y ya ahí entramos en un camino complicado. Beatriz de San Nicolás dice a alguien que está contenta porque le regalaron su primer Biblia. Bueno, no tiene mucho que ver con el tema, pero felicitamos a quien le haya regalado la Biblia y aprovéchela. No es un regalo para poner en la biblioteca, como algunos piensan, sino es un regalo para leer, para aprovechar.
Puede empezar con el Evangelio de Juan. Exacto. Démosle una recomendación, que empiece a leer por el Evangelio de Juan, que le va a inspirar. Desgraciadamente, dice Walter de Rosario, muchas iglesias pasaron de ser un organismo a una organización. Sí, pero me gustaría, Walter, ya que nos llaman, es que nos digan en casos concretos, ¿no? Pues, esta es una frase general, obviamente, es cierto, pero ¿en qué cosa en particular? Porque si no bajamos al detalle, vamos a estar teorizando alrededor de esto. Quería agregarte que uno de los problemas que tuvo también el apóstol Pablo, y que dedicó capítulos allí a la iglesia de Corinto y después a los romanos, fue el tema del si se podía comer carne o no, sacrificada a los ídolos. Eso sí que fue un problema de institucionalismo. Claro, entonces había gente que decía, no se puede, Claro. Es carne que fue sacrificada, consagrada a los ídolos. Digamos, serían los más legalistas, ¿no? Y los otros decían, pero si los ídolos no son nada. Claro. Esa ceremonia no tiene ningún valor, yo no participo de esa, para mí no me interesa. A mí me parece bien comer esa carne. Y entonces sucedía que había dos grupos, los carnívoros y los no carnívoros, los vegetarianos serían. Que los dos tenían muy poderosas razones. Y claro que sí. Porque hace falta recordar que en Corinto estaba el templo de la diosa Diana, donde las diaconisas eran las prostitutas de Corinto. Y los sacerdotes del templo ese, que sacrificaban a los ídolos becerros, los vendían en la carnicería, se quedaban con la carne asada y para su provecho personal, para sacar provecho económico, vendían, es como que hubiera una parrilla en el mismo templo o en las inmediaciones del templo, entonces se vendía esa carne. Había carne que se vendía afuera, en carnicerías de afuera, pero lo más alevoso era que aún en el mismo lugar había posibilidades de consumir ese alimento. Claro, para los hermanos nuevos en la fe era un revulsivo eso, que manita querida, andá sentate ahí. O sea, que pasen por ahí, estaba el apóstol Pablo sentado comiendo. Ponele. El apóstol les dijo, yo lo haría con toda libertad, porque los ídolos no son nada. Pero si un hermano más débil en la fe, quizás ahora podemos titular este momento diciendo la tiranía del más débil, que es lo que estableció el apóstol Pablo en ese párrafo. Dice, si un hermano más débil me ve en el restaurante del templo, comiendo ese, y se escandaliza, por amor a él, yo no comería. O sea, le recomiendo no hacerlo por amor al más débil. O sea, por amor bueno, es parte del amor de la comunidad, ¿no? Claro. Facundo de Santa Fe dice, estoy en un pequeño barrio muy pobre, hay un templo donde noto que el pastor hace ostentación en su forma de vivir. ¿Es justo diezmar sabiendo el mal uso de ese dinero? Habiendo tantas necesidades en la iglesia a nivel nacional e internacional. Es un tema interesante, pero no es particularmente el tema de hoy. Yo no conozco el barrio, gracias por no decirnos el barrio. Santa Fe es una ciudad muy grande. No conozco ni de quién está hablando, Facundo. Por supuesto que la ostentación no es algo bueno, no es bíblico, no es parte, no es la forma que un siervo de Dios se tiene que mostrar. Así que yo creo que hay que seguir un proceso antes de hacer un juicio de valor, y si es posible, Facundo, y usted es miembro de esa iglesia, yo creo que usted tiene, ya que ve este problema, esta dificultad, intentar ir a hablar con su pastor y decirle lo que usted está pensando. Ahora, si él no quiere recibir, y si lo escucha y no quiere aceptar, bueno, usted tendrá que tomar alguna otra decisión en su vida. Pero no se puede condenar sin darle a la persona la oportunidad de explicar, de defenderse. Que es un tema también que
los que favorecen el institucionalismo hacen con mucha rapidez es señalar. Ayer, por ejemplo, tuve a un pastor de una iglesia punk, ¿no es cierto? Y el martes se juntaron dos pastores estrambóticos, por eso te traje a vos hoy, para traer un poquito de equilibrio. Mirá vos de lo que me vengo a enterar ahora. Sí. Bueno, ahora te lo digo, no te vayas. Y el otro tenía trazas, no tranzas, trazas, creo que se llaman así, unas cosas. Rastas. Gracias. Por suerte tengo gente más moderna que yo aquí. Y ves, pero vos sos pastor con eso. Entonces ellos trataban de hablarme, en ambos casos, de la manera para ganar a los pibes que están en el punk, en el rock y qué sé yo. El tema de la vestimenta es importante, el tema de manera de comportarse, y a todos hay que hacerse todo. Y me parece bien, pero alguien podría decir, como un pastor claro, no usa corbata, por ejemplo, claro. ¿no es cierto? Como el invitado de hoy no usa corbata. Lo cierto es que tenemos que tener mucho cuidado en juzgar, porque Raúl dijo con mucha claridad, somos obra en construcción. Total. Vos perdés de vista eso y perdés de vista todo. Y además que hay otra cosa más, que la crítica comienza con algo muy inocente, sobre lo cual seguro que tenemos razón. Y vaya si hay razones en las comunidades de fe, por ejemplo, estando yo. O sea, me autotitulo una causa de crítica permanente, porque uno no da la medida, no da, o sea, no. Ahora, lo penoso es cuando negamos esto, cuando negamos que estamos en construcción y negamos que somos esclavos del Señor Jesús. O sea, éramos esclavos del pecado, eso no tenemos que olvidar. Nosotros somos gente condenada a la eternidad sin Dios, que es, dicho en buen castellano, estamos condenados al infierno, de ahí nos sacó el Señor. Si nos olvidamos de eso, bueno, podemos caer en cualquier otra cosa. Necesitamos recordar de dónde hemos venido y qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos encontrado al Señor. Hoy no logro ser todo lo que me gustaría y tengo un anhelo de ver en el otro una cierta perfección que la voy a encontrar en el cielo. Cuando lleguemos a la eternidad con el Señor nos vamos a ver completos. Pero mientras estemos aquí, lo que puedo esperar de mi hermana y de mi hermano y lo que mi hermano puede esperar de mí es que estemos en el trabajo, que estemos en la construcción. O sea, por eso la Escritura habla, porque de los líderes y de los pastores espera que seamos irreprensibles. Y la palabra irreprensible, sin duda, a la primera lectura te dice, la flauta, esto, ¿quién llega ahí? Irreprensible, ¿qué está diciendo? Bueno, de la propia palabra surge esto que estamos diciendo, o sea, no hay una aspiración de perfección. Lo que hay sí es una aspiración de ¿qué hago cuando con mis signos menos? ¿Qué hago cuando no salió bien? ¿Cómo trato mis costados débiles? Si yo los cubro, los protejo, entonces paso a ser reprensible. Ahora, si el día malo mío me sobreviene un deseo auténtico de recuperar, de reparar, de pedir perdón, de recomponer, bueno, entonces soy irreprensible, termino saliendo adelante, construyendo, fortaleciendo el costado débil. Estoy creciendo, que es lo que pasa en las comunidades todos los días. En el pueblo de Dios pasa esto que estoy diciendo todos los días hay gente irreprensible que está llamando por teléfono y dice, Carlito, mira, ayer fue mal, la verdad que tuve de más. No. O sea, y lo que hicimos, hagámoslo de nuevo, me parece que salió mal, esto. ¿Cómo fue el fin de semana pasado? No, mirá, esto, hagámoslo de esta forma. Eso es lo que pasa en todas las comunidades de fe. Vuelvo al punto, no estamos en un tiempo, en una etapa de la vida para decir esto va a ser siempre así o no hay.
Y tampoco hay casos marginales o casos que uno pueda reprochar diciendo, no, mira, efectivamente acá hay un institucionalismo exacerbado, acá esto es, bueno, eso también puede ser, puede pasar. Sí, de hecho es lamentable, estábamos hablando cuando estábamos preparando el tema, cuando uno viaja, especialmente por Europa, y encuentra esas catedrales vacías. A veces. Particularmente en Inglaterra, catedrales que tienen más de 1000 años, que hoy son pubs, son restaurantes, son museos. En cualquier momento, yo no sé si ha sucedido ya, son boliches, nightclubs, edificios vacíos de contenido. ¿Qué pasó con esas comunidades? Se fueron institucionalizando y fueron tan rígidas que la gente empezó a no sentir libertad. Y si no hay libertad, quiere decir que no está el Espíritu de Dios. Sí, claro. Porque el texto es contundente, donde está el Espíritu hay libertad. Pero no libertad para hacer lo que quiero, sino libertad para vivir el amor de una manera práctica. Y en estos lugares es muy triste, porque uno puede ver que hoy son objeto de turismo, lugares donde la gente pasa y... Para ver el edificio. Claro. La última vez que estuve en Notre Dame, la catedral allí en París, creo que en el 83 estuvimos ahí juntos. La última vez que estuvo, el sacerdote, ¿no?, estaba tratando de hacer un culto y le decía, por favor, al turismo, no hagan ruido, queremos... Pero la gente iba allí, la gran mayoría iba a hacer turismo. Y se encontraban con un grupo, supongo yo, de alguien que quería volver a traer vida, cuando ya el institucionalismo lo había destruido todo. Y sucede también en pequeñas comunidades, no solamente en las grandes catedrales, lugares donde de golpe no hay libertad. No hay libertad. Bueno, ahora, acá hay una cuestión que es, podemos ir a ¿dónde puedo encontrar señales de peligro? ¿Cuál es una señal de peligro? La primera señal de peligro es el materialismo. El materialismo domina la cultura, nuestra cultura. Y a más materialismo, cuando digo más materialismo estoy diciendo a más bienes, cuando la sociedad está haciendo foco en que sus alegrías y sus tristezas pasan por los bienes materiales, y cuando hay al más materialismo, hay más dificultades en los vínculos. El materialismo no ha hecho feliz a la gente en materia de vínculos. O sea, uno puede en una cosa rápida decir sí, no, pero el dinero trae la felicidad. Eso se dice con mucha algarabía, así muy rápido, por falta de observación, nada más. O sea, porque hace falta repasar qué pasa en las capas sociales que están más acomodadas o en los países más desarrollados, para encontrarnos con que a más materialismo, más desarrollo en las cuestiones materiales, más dificultades en el vínculo. En el vínculo papá y mamá, más dificultad. En el vínculo de papá con el hijo, más dificultad. De la mamá con la hija, del papá con la hija, o sea, padres e hijos, más dificultad. Hijos que a edad temprana salen de casa porque no hay vínculo. Más dificultad con los vínculos con los abuelos. Es una sacar de la escena al abuelo, al mayor. Y esto no es dentro de la comunidad de fe, estoy hablando de la sociedad en general. Cuando hay problemas de vínculo, también hay problemas de vínculo para establecer un hogar, para formar un hogar. Hay dificultades de una señorita de 20 años o de un muchacho de 22
de concebir la vida en una relación estable, de poder comprometerse en un vínculo a largo plazo, de concebir su relación con el otro como una construcción y prometerle al otro ser parte de una construcción y recibir del otro, es decir, yo voy a actuar en el mismo espíritu y vamos a ir juntos construyendo, vamos a construir un hogar para darle a nuestros hijos estabilidad emocional, vamos a darle estabilidad afectiva. Es inocultable que el materialismo ataca estos asuntos. Ahora, cuando nos ponemos del otro lado a mirar esto mismo, pero desde el costado, desde una comunidad de fe, nos encontramos con que una comunidad de fe está recibiendo personas con una fuerte influencia cultural y la está convocando a vivir en el amor de Dios, que es justamente una contracultura a ese materialismo. El Señor Jesús llegó a decir, el Nuevo Testamento llega a decir que quien se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Y el Señor a sus discípulos les dijo, yo los llamé del mundo para sacarlos de ahí. Están, pero no son. O sea, este era el concepto del Señor Jesús. De modo que es verdad también, una de los indicios que se puede vivir en una comunidad de fe es cuando los principios de la cultura dominante comienzan a ser impuestos o verdades dentro de la comunidad de fe. Y cuando un principio de la comunidad dominante comienza a tener una réplica dentro de la comunidad de fe, ahí tenés un concepto de institucionalismo posible, porque el materialismo es institucionalista, pero resulta que la comunidad de fe no es materialista. O sea, ahí hay una contradicción, que una se va a imponer a la otra. Una segunda cuestión que me surge es que... pongamos un ejemplo de esto del materialismo. ¿Sí? Y un ejemplo de la Biblia, ¿no? En la iglesia en Jerusalén tuvieron un problema cuando estaban tratando de ayudar a las viudas, las personas que habían quedado solas. Entonces la iglesia juntaba fondos y les daba de comer. Y ahí se creó un problema de institucionalismo, porque una actitud materialista de afuera trajo un espíritu de discriminación interno que tuvo que ser corregido. O sea, estamos hablando de la iglesia... En el capítulo 6 de los Hechos. En el capítulo 6 de los Hechos. La iglesia empezó en el capítulo 2. A ver si me entiende. Apenas había empezado. Ya el materialismo había hecho sentir su presencia. Sí, segunda característica. La segunda advertencia, alerta, la segunda semáforo que podemos mirar es cuando se deshumaniza el vínculo. Y volvemos sobre el vínculo, porque en el pueblo de Dios lo único que importa es el vínculo. No hablamos de ninguna otra cosa. Y cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, seguime, de lo único que les habló fue del vínculo, nada más. O sea, acá no hay ninguna otra cosa que sobresalga en el Nuevo Testamento más que el vínculo. Es decir, el pueblo de Dios es vínculo. Y la religión, ¿qué es? Religar es vínculo. Y el Evangelio, ¿qué es? Una buena noticia que podemos tener un vínculo nuevo con Dios, o sea, a través de Jesucristo, o sea que vínculo. Pero el vínculo se deshumaniza, porque yo ya no miro al otro como quien es, sino que miro como que me gustaría que fuera. O me gustaría como mi expectativa. O, bueno, todos anteojos que me pongo que distorsionan la imagen de la verdadera persona que tengo delante. No la puedo ver como es. O sea, no la acepto, no la tolero. O sea, bueno, son todas advertencias peligrosas que, bueno, tenemos que amar al otro para no tener envidia. No tenemos cómo salir de la envidia si no caemos de rodillas delante del amor, para amarlo al otro tal cual es, sin pelear y sin competir.
porque nuestro corazón esclavo del pecado es un corazón cultivado en la competencia. Hemos sido comprados para llegar a un lugar donde no tenemos derechos a nada, porque hemos sido comprados por precio para servir al Señor. No estamos para juzgar al otro, recién decíamos más temprano, y tampoco estamos para competir con el otro, estamos para cooperar. Por eso se nos dieron dones y somos llamados a actuar como si fuéramos un cuerpo, en la libertad que hay en el Señor. Uh-huh. Bueno, esos son llamados, progresiones, son ejercitaciones, es como andar en bicicleta. Necesito pedalear la próxima vez y no darme por vencido ni darme por cansado, sino que si acaso no he funcionado en alguna dirección correctamente, tengo que corregir y empezar otra vez y aprender la lección y volver a empezar y esto hasta que venga el Señor. Sí. Bueno, yo trato de agregar o aportar algo a todo lo que dice Raúl, y en este caso se ve el ejemplo en una carta que escribe el hermano del Señor Jesús, Santiago, y entonces hace una seria advertencia a aquellas comunidades que discriminaban por la estatura social o la riqueza de los que llegaban. Sí, tal cual. Entonces a los ricos, digamos ahora, a los famosos, a los que tienen título, a los que son lindos, los ponemos en un lugar privilegiado. A los pobres, a los que no son muy talentosos, a los que tienen las manos encallecidas por el trabajo manual, que no tienen ningún título, los metemos en los bancos del fondo. Claro, cuando uno lee esa carta, se imagina un templo como los que tenemos hoy con bancos. No había bancos. Se reunían alrededor de una mesa. Y por supuesto había seguramente una segunda fila. Y había el lugar de privilegio, el lugar de comodidad, el lugar de abundancia. Y ahí ponemos a los... Viene un político... Claro, viene un político famoso, el intendente de Quilmes, que parece que sabe cocinar bien, y aplausos. Pero llega el portero de la escuela del barrio y pasa desapercibido. Y eso es un atentado contra el espíritu de Jesús, ¿no? Y vaya que es difícil eso, Vaya que nos cuesta a todos, porque se preferencia, se reconoce, se premia al famoso, al exitoso, al poderoso. Sí, yo creo que esto que estamos recorriendo necesitamos verlo con mucha misericordia, porque y es un asunto serio que necesita de nuestra atención persistente, ¿no? Esto es como cuidar de la fiebre en el cuerpo, como cuidar la presión arterial. Estos son cosas muy delicadas que afectan la salud del pueblo del Señor directamente, y también la presencia del Espíritu del Señor reclama. A mí me gusta hablar de no pisar las flores. A veces los cristianos estamos tan acostumbrados a hablar acerca de la presencia del Espíritu Santo que usamos su nombre hasta, te diría, en vano, siendo que tenemos una advertencia: no usar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Pero cuando nos familiarizamos mucho con el pueblo del Señor y estamos en mucha confianza dentro de la familia de Dios, podemos pisotear las flores. ¿Qué quiere decir eso? Es entrar al jardín de casa, que es la casa de Dios, es el lugar donde está la presencia del Señor, y profanar lo sagrado, hablando de más, diciendo cosas inadecuadas, criticando sin tener derecho alguno a hacerlo, opinando negativamente sobre cosas que no tenemos el control ni conocemos,
Y en vez de cultivar un espíritu de sencillez, de humildad, de un esclavo que estaba perdido irremediablemente y ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, dejamos de lado eso y adquirimos un cierto estatus que no podemos justificar frente a nadie que nos pregunte razón. Y mucho menos hemos de justificar el día que nos encontremos cara a cara con el Señor Jesús, quizá mañana en la mañana. Yo en este sentido me sobrevienen dos últimos ejemplos que puedo aportar. El primero es lo que pasó con Filemón. La carta que el apóstol Pablo le manda a Filemón. Filemón era el dueño de una hacienda y tenía un esclavo que se le escapó. Y le robó. Y el esclavo, seguramente por influencias de Filemón, fue preso. Y fue preso a una cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Y Pablo le habló del Señor y Onésimo, llamado Onésimo, conoce a Jesucristo y el apóstol Pablo lo lleva y lo discipula. Y entonces ahora se generó un problema institucional, que es cómo hace Filemón para volver a recibir al esclavo que le robó como un hermano. Y cómo hace para que los demás esclavos de la hacienda de Filemón no se tomen ventaja del presunto mal ejemplo que daría su patrón si le perdona la vida. Lo que Filemón debía hacer es matarlo. Bueno, toda la carta de Pablo a Filemón es justamente una carta antiinstitucional por excelencia, porque le pide que lo reciba y que lo reciba como un hermano. Y dice, si te debe, el apóstol le dice, mirá, si te debe, es una cosa estremecedora lo que le dice, ponelo en mi cuenta. O sea, no le reproches, recibilo. No le reproches, recibilo. Bueno, y otro ejemplo tengo de una ilustración que me hizo muy bien un señor que un domingo a la mañana entra a un templo muy grande, muy importante, y se sienta en el último banco, andrajoso, mal vestido, una barba larga. Venía de dormir en la calle. Y termina el servicio, no hubo quien lo salude a la entrada, y cuando se está por ir, ya pasando la puerta había un señor ahí, oh, buen día. Dice, usted, yo vengo, Jesucristo es mi todo en todo. Y el hombre se va. Este señor entra a saludar a los demás que estaban ahí esa mañana y dice, ¿viste ese señor que vino? Qué mal vestido que estaba, qué distinto a nosotros. Qué olor que tenía, qué figura. Pero ¿sabe qué me dijo? Me dijo, Jesucristo es mi todo en todo. Y se fue. Bueno, vamos a esperar que a ver si viene otra vez y llega a volver. Bueno, el domingo siguiente, en la misma iglesia, a la misma hora, el mismo señor entra, se sienta en el último banco, participa del encuentro. El señor que lo había saludado el domingo pasado lo vio y dijo, no se me va a escapar este domingo, lo voy a ir a buscar con más firmeza. Y efectivamente lo encaró mejor, lo buscó cara a cara, y el señor de la calle lo ve, se dan un abrazo y le dice, usted es cristiano, Jesucristo es mi todo en todo. Bueno, tercer, cuarto domingo, le quiere sacar, y el hombre se palmadecía ahí, no tenía otra cosa que decir, pero dígame, usted tiene una formación cristiana, usted fue a alguna clase bíblica, usted fue de niño, tiene algún recuerdo. Y el hombre le dice, mire, Jesucristo es mi todo en todo. Bueno, al próximo domingo le dicen al pastor, pastor, mire, venga usted, porque nosotros, es muy intrigante este hombre, tiene una paz, una serenidad, sus ojos nos traspasan cuando nos miran, ¿no? Bueno, el pastor dice, sí, cómo no, yo voy a ir. El pastor, resulta que el pastor lo saluda igual y se termina, y se va. Jesucristo invitó y se va. Pero en la congregación quedó eso
¿qué quiere decir este hombre con esto de que Jesucristo es mi todo en todo? Nosotros estamos acá y resulta que él está desaventajado en la vida y él tiene una calidad de vida que nosotros no tenemos y tiene una esperanza que yo no tengo y un gozo que yo no tengo. Este hombre finalmente es un desafío. O sea que, bueno, evidentemente esto caló en el espíritu de la congregación, el copastor cae enfermo y se reconoce que se va, que el Señor lo lleva. Y ya viene una ambulancia en una oportunidad de llevarlo, y el pastor de la iglesia está viendo como su colega de toda la vida pasa por delante en el pasillo del sanatorio, y él hace parar la camilla, lo mira, y el copastor le dice al pastor: Jesucristo es mi todo en todo. Y así terminó la historia. El vínculo puede sobre el institucionalismo. A ver, tengo un minuto, lo voy a contar, a ver. 3 minutos tengo. Con Raúl vivimos una experiencia, viajamos en el año 85, hace 31 años. No se dicen esas cosas. Viajamos y tuvimos el privilegio de almorzar con el capellán del Congreso de los Estados Unidos en el restaurante de los senadores. Mr. Albertson, el capellán, nos invitó a almorzar, en el lugar donde solamente entran los senadores norteamericanos. Yo en mi vida había saludado a un senador argentino y en ese almuerzo saludamos 15, 20 que venían a almorzar. El capellán, un pastor, saludaba con mucho respeto y todos lo saludaban, ¿te acordás?, con un respeto. Pero a mí lo emocionante, él le daba tanta importancia al diálogo, a la mujer esa negra que nos servía esa famosa sopa de los senadores, al policía, porque cuando yo le dije que necesitaba ir a un lugar donde no podía mandar a otro, me acompañó, y cuando salgo de ese lugar, ¿cómo se llama?, en el hall principal del Congreso de los Estados Unidos, me está esperando con un policía que hablaba español, solamente para que yo pudiera hablar con español con alguien. El capellán, el hombre respetado por todo el mundo, amaba, respetaba y quería a las personas más humildes del Congreso de los Estados Unidos. Hace 31 años que almorzamos en el Congreso, y no me acuerdo la sopa esa si era rica o fea, pero me acuerdo que un hombre entendía que lo importante era el amor, era construir vínculos con los poderosos y con los más humildes. Si somos capaces de revivir eso dentro de nuestras comunidades de fe, va a respirarse un clima de libertad, y lo institucional, que definitivamente deberá existir en su justa medida, no va a molestar, porque se respirará un clima de amor y respeto. Ojalá que eso suceda en su vida, en su comunidad y también en la mía. Desde Buenos Aires hacemos para Canal Luz La Puerta Abierta. ¿Te acordabas de eso? Sí, ahora que lo refrescaste, la verdad que no. Mr. Albertson. Sí, que estuvimos, qué cosa.